La teoría del delito se trata de una herramienta que sirve para establecer si una conducta es o no un delito. Y esto merece ciertas aclaraciones. Actualmente hay quienes sostienen que es una herramienta infalible que debe llevar siempre al mismo resultado. Yo particularmente creo que la teoría del delito es solo una herramienta que nos ayuda a pensar casos y no es una herramienta infalible. Cada uno podría pensar los casos, llegar a distintas conclusiones, ser todas correctas, y estar todas fundadas. De hecho, vamos a ver cómo en juzgados de distintas instancias tienen distintos criterios que hacen que se revoquen sentencias. También la teoría del delito va a ser una herramienta que nos va a servir para garantizar que se cumplen ciertos pasos o procesos sin los cuales una persona no podría ser condenada. Vamos a ver que hay una íntima vinculación entre los principios constitucionales, lo que llamamos la teoría del delito. La teoría del delito básicamente es una herramienta que nos brinda la opción de pensar casos en 4 niveles. Vamos a ver que las definiciones de delitos están dadas en las leyes penales. Todas las conductas prohibidas, cada una va a tener características distintas. Ahora, en todos estos casos vamos a tener que determinar la existencia de ese delito a través de pasos que son comunes a todos. Me refiero entonces a los pasos de la teoría del delito. Estarían contenidos en la parte general, que estos niveles son el nivel primero, acción o conducta. Abarca tanto la acción como la omisión, el de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Entonces, si definiéramos delito, diríamos que acción típica, antijurídica, culpable. La acción sería la conducta, la acción u omisión es el punto de partida para que podamos asignar responsabilidad penal. En el segundo nivel, que es el de la tipicidad, cumplimiento del imperativo del principio de legalidad, se trata de determinar si esa conducta figuraba antes de su realización como prohibida en una ley. Este análisis se hace en forma doble. Por un lado, se analiza objetivamente para ver si hay una acción que produjo el resultado que está en la ley. Decimos que hay tipicidad objetiva, desde el punto de vista fáctico. Y después hay un aspecto que es subjetivo, que es el aspecto interno de la persona, ver si lo que hizo coincide con lo que quiso hacer. Y ese va a ser un requisito vinculado al principio de culpabilidad. Porque recuerden que no hay responsabilidad penal sin dolo o culpa. Bueno, en el tercer nivel, también vinculado al principio de legalidad, vamos a analizar lo que se conoce como antijuridicidad. Y es revisar si la conducta típica no estaba permitida por otra norma. Si hay una norma que me permite defenderme del que me está robando y causarle alguna lesión, entonces esas lesiones que se produzcan no van a ser delictivas. Y eso es porque vamos a considerar que esa acción de repeler una agresión no es antijurídica. Y después vamos a analizar el nivel de la culpabilidad. También el principio de culpabilidad va a vincularse al nivel de la culpabilidad. Entonces ahí en el nivel de la culpabilidad vamos a analizar 3 cuestiones. Primero, ver si la persona era imputable, si tuvo posibilidad de comprender la criminalidad de su caso. Segundo, determinar si obró con libertad, tuvo o no posibilidad de hacer otra cosa. Y tercero, si conoció la antijuridicidad, si conocía que lo que estaba haciendo era contrario al orden. Estos son los 3 ámbitos a analizar en la culpabilidad vinculados al principio constitucional de culpabilidad. Este esquema de análisis de 4 niveles lo llamamos estratificado. Se trata de estratos en los que vamos analizando si se cometió o no un delito. Vamos a ver que estos estratos de análisis van a determinar que si no se presenta cada nivel, se termina el análisis y ya no hay delito. Por ejemplo, si no se da el nivel de la acción, no se puede seguir analizando el caso. Por ejemplo, José empuja a Pedro en un precipicio y le causa la muerte. Lo primero que vamos a analizar es si hay acción, si hay una conducta. En este caso, José empuja a Pedro, hay acción. Eso nos permite pasar al siguiente nivel, que es el de la tipicidad. Revisar si la conducta de empujar a otro y que el otro se muera está entre las conductas castigadas por la ley penal. Efectivamente, figura en el artículo 79, la conducta es típica.
Pasamos al tercer nivel, que es el de la antijuricidad. Revisamos ahí si hay alguna norma que le permitía a José realizar esta conducta. No hay ninguna norma, la conducta es antijurídica. Seguimos el análisis, podemos pasar al nivel siguiente, que es el de la culpabilidad. Ahí revisamos, primero, si era imputable, esto es, si tuvo posibilidad de comprender la criminalidad. Vemos que sí, y debemos ver dentro de la culpabilidad si obró con libertad. ¿Tuvo posibilidad de hacer otra cosa? Sí, ¿no? Entonces también vemos que obró con libertad, el segundo requisito del nivel de la culpabilidad, y por último, tendríamos que revisar si conocía la norma prohibitiva. Efectivamente no hay nada que nos indique que desconocía la norma, entonces concluimos que también hay culpabilidad. Ahí vamos a decir que realizó una acción típica, antijurídica y culpable, podemos afirmar que se trata de un homicidio. Ahora, ¿qué pasa cuando en el nivel de análisis de la acción encontramos con que no habría acción? Por ejemplo, José está parado al borde de una pileta, Juan lo empuja y José cae sobre Pedro y Pedro muere. La fuerza física irresistible excluye el nivel de la acción. José obró por una fuerza física irresistible, Juan lo empuja y cae arriba de Pedro. En ese caso, vamos a decir que como hubo fuerza física irresistible, no hay acción. Y para José se terminó el análisis del caso. Lo mismo pasaría si hay acción, pero llegamos al nivel de la tipicidad y comprobamos que la acción no figura entre las prohibidas. Por ejemplo, salivar en el piso del colectivo. Se acabó el análisis. Otro ejemplo, hay tipicidad, pero no hay antijuridicidad. José está en la parada del colectivo, viene Pedro y le quiere sacar el celular amenazándolo con un cuchillo. José lo empuja para evitar que lo asalten y Pedro se lastima. ¿Cómo resolvemos esto? Hay acción de José, lo empujó. La acción es típica, porque producir las lesiones a otros figura en el Código Penal. Pero cuando llegamos al nivel de la antijuridicidad, vemos que la acción estuvo realizada en el marco de la legítima defensa. Al no ser antijurídica, se terminó el análisis y no podemos pasar a la culpabilidad. Así es como funciona el sistema de la teoría del delito en estratos. Digamos que son compuertas que si no se abre, no puedo pasar al nivel siguiente. Vamos a ver que en la parte general del Código Penal tampoco se habla de la teoría del delito. La idea de la teoría del delito es propia de la dogmática penal, o sea, la doctrina de los autores trata de determinar cómo funciona el sistema penal explicándolo a través de la teoría del delito. ¿Por qué la dogmática habla de teoría del delito? Habla de niveles de análisis que en nuestro sistema no están. La teoría del delito se inventó en Alemania en la segunda parte del siglo XIX. ¿Por qué se inventó la teoría del delito? En esa época imperaba un criterio de las ciencias impulsado por las ciencias duras. La física tenía la capacidad de explicar sus postulados a través de experimentos. Hay una conexión entre el predicado, el agua hierve a los 100 grados, y el experimento que lo fundamenta. Esa conexión se conoce como positivismo. Este positivismo significa estar conectado a. Cuando hablamos de positivismo, porque decimos, no, lo escrito, lo positivo. Entonces, nosotros podemos explicar que está prohibido matar porque hay una norma que dice que está prohibido matar. Entonces, dentro de las ciencias que estudian las formas de adquirir conocimientos, encontramos epistemología, es la ciencia que estudia cómo se adquieren los conocimientos. Los criterios del siglo XIX para la epistemología eran criterios positivos. Entonces, esto deslumbró a las demás ciencias y este modelo explicatorio hizo que la forma de adquirir conocimientos también impregnara a las ciencias sociales. Y es así como en el ámbito del derecho penal va a surgir la teoría del delito. Entonces, acción típica antijurídica del culpable se inventó como un modelo orientado a poder determinar si estamos o no ante un delito. Esos 4 niveles se han mantenido. Lo que ha cambiado es el criterio con el que corresponde hacer uso de la teoría del delito. Hay quienes tienen hoy en día una herramienta infalible a través de la cual siempre llegamos al mismo resultado. Pero para mí, ya en su esencia es una herramienta para pensar. Entonces el pensamiento también es una interfaz.
Porque nosotros cuando resolvemos un caso y hablamos con el juez o con los operadores del sistema, hablamos con un lenguaje que tenemos que aprender para poder intercomunicarnos con nosotros. La conducta es el primer nivel de análisis de la teoría del delito. Cuando analizamos casos y analizamos la acción, lo que vamos a hacer es descartar la existencia de acción por la presencia de 3 elementos. O sea, el primero es la fuerza física irresistible. Se trata de una fuerza externa que hace que una persona actúe como mera masa mecánica. Una persona empuja a otro y produce un resultado. En esos casos en que se actúa como mera masa mecánica, descartamos la acción, que tiene que ser fuerza que obviamente sea insoportable, que puede provenir de un tercero o puede provenir de la naturaleza, es algo, un objeto. En segundo lugar, el acto reflejo excluye a la acción. Toda circunstancia que produzca movimientos formulados por el cuerpo humano sin que haya una decisión, por ejemplo, pongo la mano a una estufa y la saco en forma refleja. Y por último, no va a haber conducta en los casos de estado de inconsciencia absoluta. Es un estado de total falta de conciencia el que excluye la conducta. Por ejemplo, alguien que está durmiendo y realiza algo en estado de sonambulismo. O sea que en estos 3 casos excluimos la conducta. Hay situaciones intermedias que no dan lugar a exclusión de la conducta, como ser, por ejemplo, los actos automatizados, donde una persona incluye una respuesta automatizada, como por ejemplo cuando uno maneja, como mueve una palanca de cambios